el podcast de Teo Cotidiana, episodio 10, cómo orar por Afganistán. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Yo estaba en la oficina, estaba trabajando en la oficina. Trabajamos en casa, entonces tenemos como un lugarcito donde yo tengo mi oficina. Sara, la esposa, tiene su oficina. Cada uno tiene su espacio para trabajar. Estaba en la oficina y Sara me llamó. Me estaba preguntando si tenía pensado hacer algo sobre Afganistán en el podcast o desde Todo Cotidiana. Y yo le decía que sí quería hacer algo, que sí lo estaba pensando, pero que no tenía información suficiente y no tenía la más remota idea de qué decir o de qué hacer. Y empezamos como una conversación al respecto. Empezamos como a contarnos imágenes que habíamos visto en las redes sociales, en las noticias. Empezamos como a conversar sobre lo que nos generaba a ambos ver esas imágenes y ver el horror de lo que estaba ocurriendo. Y había una suerte de frustración de no saber qué se puede hacer a miles de kilómetros de distancia desde un país remoto frente a una realidad que es completamente diferente a lo que podemos comprender desde Occidente si no nos hemos acercado lo suficiente a la temática del Islam, de las líneas fundamentalistas de la religión. Empezamos como a ser conscientes de que dolía mucho y de que no se podía hacer gran cosa. Luego de la conversación con ella, fui a llamar a unos amigos y a preguntarles que qué hacíamos al respecto de todo lo que estaba pasando en Afganistán. Nos citamos a orar, nos juntamos a conversar, nos pusimos como 3 posibilidades de oración: una lectura, canciones, orar directamente. Y fue muy bonito cómo se fueron adhiriendo personas a la intención de orar por un país que ninguno de nosotros conoce, o que conocemos solamente a través de las redes sociales, de las imágenes, de las noticias, de las someras investigaciones que cada uno haya podido hacer o que yo he podido hacer de a poquitos mientras voy buscando qué es lo que pasa allá, por qué está pasando todo esto. El caso es que nos pusimos cita, le pusimos una hora, algunos de los que invitamos pudieron asistir, otros no. Nos pusimos una fecha, una hora, nos juntamos y empezamos a orar. Y hubo varias características de la oración que me parecieron bonitas. Lo primero que quiero rescatar es que la mayoría de nosotros no sabía qué orar o cómo orar. Y sin embargo nos juntamos a hacerlo. Quisiera que el primer punto sobre este tema fuese orar aunque no sepamos cómo, aunque no sepamos qué decir, aunque no sepamos hacia dónde ir con la oración. Porque uno como ora por un país que no conoce, con unas lógicas culturales y religiosas que medianamente se conocen por allá, una gotica que otra, de ideas más o menos lo meten a uno en un universo desconocido, que está viviendo, que está sufriendo un dolor que creo que nos sobrepasa a todos. El dolor de entregar a los hijos con tal de que no crezcan en el país que saben que les va a esperar ocupado por las líneas fundamentalistas del Islam, los talibanes. Uno como ora frente a una realidad que es tan grande, tan arrasadora, pareciera que es inamovible. Uno como ora frente a un universo de violencias, de sesgos, de rechazos, de segregaciones que trae consigo la ideología que hay detrás de quienes están usando las armas para tomar el territorio de Afganistán. Y sin embargo, al juntar las ideas, al juntar nuestras oraciones, nos fuimos dando cuenta
cómo hay un idioma que sí entendemos, que sí conocemos, que sí nos conecta con las realidades de otros universos, sin importar de dónde sean o cuál sea su lengua materna o cuál sea su realidad religiosa, cuál sea el nombre de su Dios, el nombre de su profeta. Y es el dolor de una pérdida, el dolor de la desesperanza, no saber qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir y cómo enfrentarnos a eso que está ocurriendo, a eso que pareciera que nos va a generar una distopía completa, una realidad social en la que todo es malo. Entonces creo que el primer punto acerca de cómo orar por Afganistán es: así no sepamos cómo orar, oremos. Así no sepamos qué decir, alcemos la voz. Así no sepamos hacia dónde ir con nuestra oración, dejemos que el corazón se junte con ellos, con lo que ellos están viviendo, en eso que sí entendemos, que sí conocemos, que sí reconocemos, con lo que podemos conectarnos con ellos, y es el dolor, la angustia, la desesperanza. Una segunda característica que nos fue juntando a todos y a todas quienes estábamos ahí en la oración por Afganistán es que en ese momento no importaba, o en general no nos importó, no nos interesaba si ellos eran de tal o cual religión y nosotros de tal o cual otra. No es tiempo de poner nuestras religiones, nuestras ideas de lo divino, nuestras certezas y seguridades y nuestros argumentos teológicos para decir que el cristianismo es mejor, para decir que nuestra fe es más certera, que nuestra fe tiene mejores implicaciones sociales. No es tiempo de la superioridad moral, de estar por encima de las personas frente a sus propias historias de la fe, porque recuerden que la fe es heredada. Ellos vienen cientos y cientos de años atrás creyendo en lo que creen. Nosotros somos cristianos porque la casualidad de la existencia nos puso en familias cristianas, en territorios cristianizados, en países cristianos, y por eso se hace más factible, se hace más normal que nuestra fe en Dios parta del cristianismo. La vida los puso a ellos en un territorio con familias que han creído el Islam, y es más factible que en su forma de ver el mundo tengan más posibilidades de estar conectados con la fe del Islam. El cristianismo no nos hace superiores moralmente, espiritualmente, intelectualmente. El Islam no los hace inferiores moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Somos seres humanos dentro de una historia que es mucho más grande que nosotros, una historia que nos hereda realidades culturales, religiosas, políticas, económicas, y nos hacemos lugar en medio de esas realidades que nos heredan los territorios, las familias, las circunstancias en las que nacimos. No es tiempo de hacer teología con el dolor del otro, a favor de nuestro credo, a favor de lo que nosotros somos como cristianos. Es tiempo, sí, de encarnarnos en la realidad del otro, en lo que el otro es, en lo que el otro necesita, vaciarnos, despojarnos de todo eso que nos hace sentir superioridad, y desde nuestras posibilidades encarnar el dolor de ellos, de ellas, de lo que están viviendo. No es tiempo de mostrar la supremacía del cristianismo, es tiempo de abrazar con el amor de Jesús, con el amor del Evangelio. ¿Cómo orar por Afganistán? Dejando de lado
nuestras superioridades, centrándonos en el amor, en la compasión y en la empatía por el otro. Esas deben ser las características que fundamenten nuestra oración. Otro de los puntos esenciales que nos reunió, que nos conectó en esa oración, es verlos como hermanos y hermanas. Es quitarnos esa división en la que somos hermanos de los cristianos, no somos hermanos de los no cristianos. Somos hermanos y hermanas en la medida en que somos humanos, en que somos humanidad. Es la humanidad la que nos hermana. Jesús es el segundo Adán. El plan de Dios para restaurarnos, para reconciliarnos, para juntarnos entre nosotros y juntarnos con Él como humanidad. En ese sentido, el Evangelio no nos junta para que segreguemos al otro, nos junta para que nos hermanemos con el otro, nos junta para que atendamos al otro en sus necesidades, nos junta para que tengamos cuidado de el hambre, el frío, la desesperanza que el otro puede vivir dentro de sus realidades sociales, dentro de sus realidades familiares, dentro de sus realidades nacionales, dentro de sus realidades religiosas. ¿Cómo orar por Afganistán? Dejando de pensar que nosotros y los nuestros son los cristianos y ellos son los otros que son del Islam. Empezando a recordar y a reconocer que en el otro humano somos hermanos, que el dolor de él me afecta, que el dolor de ella me afecta, que la falta a la dignidad del otro es una falta a la dignidad propia. Así vivamos en otras realidades, así estemos lejos de eso que esté pasando, así tengamos otras posibilidades en donde el privilegio nos ha puesto. Y ese es otro punto. Cuando Jesús se encarna, dice que no le importó ser igual a Dios para vaciarse de Dios, para habitar con nosotros, para ser uno de nosotros, uno entre nosotros, nosotras. Que no nos importe tener los privilegios que tengamos, que no nos importe tener todo lo que logramos en nuestros contextos y que aprendamos a despojarnos para ser uno con los otros en medio de sus realidades. Para orar y para buscar acciones prácticas, lo que sea que podamos hacer, lo que sea que se nos abra en nuestros contextos para apoyar, para brindar el bienestar del Evangelio. Y no sé qué tan factible sea para cada uno y para cada una, que hayan puertas que se abran, que podamos brindar el amor del Evangelio. Algunos lo podrán buscar intencionalmente, a otros les llegará la posibilidad de hacerlo frente a esta realidad específica. Pero es importante que desde ya, sean cuales fueran las posibilidades que vayamos a tener al respecto de acercarnos y brindar amor y brindar cariño, es importante desde ya en lo que somos cuando nos acercamos a orar, despojarnos de nuestros privilegios y encarnar la falta de privilegios de otros. Despojarnos de lo que la vida nos ha regalado en el lugar donde hemos nacido para acompañar, vivir, sentir, encarnar las realidades del otro. ¿Cómo orar por Afganistán? Teniendo conciencia social, acercándonos un poquito, investigar qué es lo que está ocurriendo, llenándonos de información al respecto, ser replicadores de eso que está ocurriendo, visibilizar a través de lo que somos y hacemos en nuestras redes sociales, en la era digital, todo lo que está ocurriendo, reconocer delante de la eternidad divina que somos muy chiquitos para lograr cualquier cambio de una magnitud tan grande. No necesariamente creer que ponernos de rodillas delante de Dios va a generar cambios mágicos en el mundo, en sus realidades complejas
políticas, religiosas, sociales, pero saber que en el acto de ir a Dios, de orar delante de Dios, con todo eso que no sabemos qué decir, con todo eso que no sabemos cómo orar, con todo eso que no sabemos más que queremos hacer algo y lo único que podemos hacer es doblar las rodillas, cerrar los ojos, estar con Dios en conversación y saber que el Dios Papá en el que confiamos nos escucha, nos atiende, nos llena de todo eso que individualmente podríamos hacer, podríamos llevar, podríamos dar dentro de nuestros contextos posibles. Saber que Dios está escuchándonos y nos habla en medio de la cotidianidad de formas prácticas, nos llena para poder llevar amor, para poder dar, brindar amor en los contextos en los que estemos. Que la oración por Afganistán también nos recuerde que existimos en contextos donde en cada esquina podemos encontrarnos de frente con el dolor y podemos atender las necesidades de quien está dolido. Que en cada lugar, en cada rincón, en los vecinos, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, podemos encontrarnos de frente con el dolor que nos junta, con ese dolor que sí podemos comprender y podemos brindar alivio de alguna manera a ese dolor. Recordar que el Evangelio nos invita a actuar de maneras prácticas sobre las necesidades de los otros. Seguimos a un Jesús que sanaba a quien se le acercaba en enfermedad, que brindaba alimento a quien se le acercaba con hambre, que llenaba de esperanza a quienes se le acercaban con tristeza, que daba libertad a quienes se le acercaban endemoniados, con opresiones mentales y físicas. Recordar que nuestro llamado es entregarnos por el otro, entregarnos para el otro, en medio de las diferentes circunstancias difíciles. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.